en vivo. Naos Televisión Cristiana está ubicada en la ciudad del Progreso y Oro, en Honduras, Centroamérica. Y es un canal pues dedicado a la difusión de lo que es la palabra de Dios. Tiempos de Libertad nace hace ya casi 3 años con la idea de que sirva este programa para cimentar la fe del cristiano, para que el creyente pueda ampliar sus horizontes en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Este proyecto fue concebido en mi mente hacía unos 6 años, pero las cosas no se hacen en el tiempo que uno propone, sino que se hacen en el tiempo de Dios. Y hoy pues tenemos la honra de presidir este programa junto con el pastor Juan José López, pastor de la Iglesia Evangélica y Reformada Betania, a quien saludamos, a él, su familia, su congregación. Y es una realidad, y es un programa que goza de mucha audiencia. Y esta audiencia no solamente es a nivel local, sino que tenemos audiencia a nivel internacional, puesto que la gente a través de las redes sociales ponen sus expresiones de cariño en cuanto a lo que es el programa y a este servidor. Así que alabamos y glorificamos el nombre de Dios por habernos dado la oportunidad de estar al aire. Yo soy el pastor de la Iglesia Evangélica, Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, en esta ciudad del Progreso, ubicada en Barrio San Miguel, en la última calle del barrio, en la última y la penúltima calle, allá cerca de la línea férrea. Y les digo esto para los amigos y hermanos que habitan cerca de donde está la iglesia, por si no tienen dónde congregarse, pues ahí les ofrezco esta casa de oración para que usted vaya a alimentarse con la palabra de Dios. Recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para eso nos reunimos, para adorar a Dios y para cimentar nuestra vida espiritual, para crecer espiritualmente y para entender que el hombre separado de Dios no vale nada. Así que un saludo para la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, a todos sus miembros. Un saludo para mi esposa, Reina Guadalupe, para mis hijos y para todos ustedes, mis amados, que día a día están pendientes de este programa Tiempos de Libertad, porque saben que aquí en este programa pues hay una sana enseñanza, y una enseñanza que solo tiene una intención, que es la de edificar su vida. Ayer empezamos a hablar sobre lo que es el mensaje profético de Jesús en Mateo 24. Hoy vamos a seguir ahondando sobre el tema, pero antes quisiera aconsejarles que si todavía usted no tiene un contrato que le dé cobertura sobre asuntos fúnebres, vaya a Funeraria La Fe. Funeraria La Fe está ubicada en esta ciudad del Progreso, media cuadra al norte de la Policía Nacional. Ahí el hermano José Erling Mansor o cualquiera de los miembros del negocio lo van a atender gustosamente para que usted suscriba un contrato de servicios y tenga esa cobertura. Hay momentos difíciles que son inevitables en la vida del ser humano y a veces nos caen por sorpresa y nos sentimos con las manos atadas, no sabemos qué hacer.
pero por eso les estoy recomendando Funeraria La Fe, porque usted con una llamadita, ya teniendo su contrato, soluciona estos asuntos. El teléfono es el 9919-2759. 9919-2759. Llame para solicitar una cita, para ir a suscribir su contrato, para tener cobertura en cuanto al ataúd, en cuanto a la preparación del cuerpo, si es necesario, el traslado del féretro. Ya puede ser a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Se cuenta también con el servicio de una cámara de refrigeración. Esto es un aparato donde se pone el ataúd ahí para que el cuerpo del deudo no se vaya a descomponer mucho más rápido, sino que mantenga la temperatura necesaria para que dure más el tiempo de la velación. Ahí en Funeraria La Fe se cuenta con este tipo de servicios. También si usted quiere mandar a hacer su placa memorial, no importa si ya su ser amado, ser querido ya hace algún tiempo falleció, pero todavía no ha podido mandar a hacer esta placa de identificación y de recuerdo, puede hacerlo. Ahí en Funeraria La Fe los precios son extraordinariamente bajos. Repito la dirección, media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad de El Progreso. Funeraria La Fe. Ayer estábamos explicando, mis amados, sobre el mensaje escatológico de Jesús, o mensaje profético, si usted lo entiende mejor de esta forma, que Jesús expresó en el Monte de los Olivos y que está suscrito en Mateo 24, Mateo 25 y en algunos capítulos del libro de Lucas, de Marcos. Ahí está establecido lo que fue este mensaje de Jesús, que fue una respuesta a las preguntas que le hicieron los discípulos en cuanto en qué tiempo iba a ser la destrucción y la tribulación destrucción del templo y la tribulación que sufrió el pueblo de Israel, cuáles serían las señales de su venida y del fin del mundo. Pues ayer explicábamos todo lo que sucedió en cuanto a la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo por manos de Tito, el general Tito, que arrasó con la ciudad, la destruyó totalmente y mató a cuanto ciudadano israelí encontró, niños, mujeres embarazadas, hombres y mujeres, a todos. Muchos escaparon, huyeron, escaparon por sus vidas, se fueron a otras ciudades, a otros países, fuera de lo que es el Imperio Romano. El templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70. Muchos de los que escucharon este mensaje profético de Jesús en el Monte de los Olivos fueron testigos del cumplimiento de estas profecías, entre ellos el apóstol Juan. El apóstol Juan murió como en el año 90, entre el 95 al 100 ya de nuestra era. La destrucción de Jerusalén y del templo fue en el año 70. Quiere decir que el apóstol Juan pudo presenciar todo lo que sucedió, recordando él lo que Jesús había profetizado en este sermón del Monte de los Olivos. Y pudo constatar que las palabras de su maestro tenían su fiel cumplimiento en este año 70. Pero esto fue en parte, porque también Jesús profetiza hasta nuestros días y lo que sigue hasta lo que se llama la instauración de lo que es su reino
milenial. Se dice o se cuenta que el general Tito regresó a Roma y el Senado de este imperio le otorgó una corona por la victoria que él había obtenido sobre la insurgencia del pueblo israelí. Y él la rechazó. Dijo que no había ningún mérito. Escuchen bien lo que dijo. No hay ningún mérito, dijo, en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Otrora, el pueblo israelí era un pueblo erguido, un pueblo orgulloso de su Dios, de Jehová de los ejércitos. Un pueblo que iba a las batallas con el arca del pacto enfrente y derrotaba a todos los ejércitos que se le ponían en su contra. Era un pueblo que era respaldado totalmente por nuestro Padre Celestial. Pero en esta ocasión, este general exclamó: no hay ningún mérito en reconocer una victoria sobre un pueblo que es abandonado por su Dios. El pecado, mis amados hermanos, y el rechazo a nuestro Señor Jesucristo hacen que Dios le dé la espalda a cualquier pueblo o a cualquier ser humano. Esto lo vamos a explicar más adelante porque está dentro de lo que son las señales de antes de la venida y del fin del mundo. Pero siempre lo que ha abierto una tremenda brecha en distancia entre Dios o entre el hombre y Dios es el pecado y sobre todo el rechazo a Jesús, nuestro amado Salvador, porque el pecado del mundo consiste en que Dios envió la luz representada en Jesús y los seres humanos han amado más a las tinieblas que a la luz admirable que es Cristo Jesús. Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus hojas están verdes o están tiernas y brotan, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién con una luz se pierde? Y soldado avisado no muere en batalla. Se ha sabido que Israel es el reloj profético de Dios, que a pesar de que este pueblo le dio la espalda a Cristo Jesús, Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito, porque hay palabra de Dios comprometida con la vida de esta nación. Desde tiempos de los profetas, desde cuando el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, Oseas y todos los profetas hablaron en nombre de Dios. Uno, viendo al Mesías, a Jesús, y dos, Dios restaurando esta nación de Israel. Y ningún creyente puede cerrar sus ojos a esta realidad. Los ojos de la iglesia, los ojos del mundo tienen que estar sobre Israel. Y cuando digo esto no es que digo o pienso que es que Israel está arriba de lo que es la iglesia de Cristo Jesús. No digo eso, no. Lo que pasa que el trato de Dios con la iglesia está llegando
a su final, el círculo de la iglesia se está cerrando, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima, y después de que la iglesia sea arrebatada, Dios va a cumplir lo que le hace falta en cuanto a lo profetizado al pueblo de Israel. Y Jesús lo dijo: de la higuera aprendan la parábola. Miren, en el año 70 el pueblo de Israel desaparece, salió como nómadas, huyendo despavoridamente hacia todas las naciones del mundo. La ciudad de Jerusalén fue destruida completamente y el pueblo de Israel como nación dejó de existir. Pasaron 1878 años, desde el año 70 hasta el año de 1948, donde el pueblo de Israel volvió a ser reconocido como un Estado, como un país soberano dentro del concurso de las naciones del mundo. Eso fue un 14 de mayo de 1948. Este año se cumplieron 70 años. Jamás en la historia de ningún pueblo del mundo había podido lograr volverse a restaurar después de un periodo de tiempo. Quizás 100 años ya era mucho tiempo. Ningún pueblo logró volverse a unir y a constituirse en una nación. Esto solo ha sucedido con el pueblo de Israel. ¿Por qué no ha pasado con otros imperios? ¿Por qué no ha pasado con otras grandes civilizaciones? Sino con un pueblo que hasta ha sido insignificante ante los ojos del mundo, un pueblo tan pequeño, un pueblo tan desprotegido, tan débil, tan menospreciado, que todo mundo quiso violar la soberanía de este pueblo y convertirlo en sus esclavos, conquistándolos, porque eso ha sido la historia del pueblo de Israel. Lo que pasa es que este pueblo, siendo tan pequeño, tan débil, necio, duro de cerviz, tuvo la bendición de contar con un Dios inmensamente grande. Y que este Dios, creador de los cielos y de la tierra, se propuso en sí mismo sostener. Y en 1948 se cumplió una profecía establecida en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues ese 14 de mayo de 1948, el mundo fue testigo del nacimiento de la nación de Israel. En 1967 ya ellos reconquistaron Jerusalén, pero tenemos otras profecías. Allá en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 10, donde Dios dice que los va a recoger de todos los puntos cardinales de la tierra, y es de esta forma que los judíos, los hebreos, los que son de las 12 tribus de Israel, están regresando a su país, a Israel. Emigran de donde están, de todas partes del mundo, y vuelven su éxodo hacia la tierra prometida que Dios les dio. Lo mismo profetizó Ezequiel, y todos estos hijos de Israel están regresando, y hoy tenemos ya en esta nación más de 6 millones
de hebreos o judíos ahí en este estado de Israel, porque la promesa de Dios se está cumpliendo, pero la pregunta es, ¿por qué tener que volverlos a reunir? ¿Por qué por qué tiene Dios que volverlos a juntar? Miren, estas cosas no se dan porque por simples casualidades. Esto se da, mis amados, porque Dios tiene un propósito bien definido. Dios tiene un fin. Y por eso les decía, Israel es el reloj profético de Dios. Miren, una franja de tierra pequeña, quizás 3,000 kilómetros. ¿Por qué se volvió en el centro o el punto más importante del mundo? Todas las potencias del mundo quieren tener el control de esta franja de tierra. Israel es el centro de la tierra, mis amados. No puntualmente, que es que ahí si sacamos las dimensiones de la tierra, no. Es en el sentido de importancia. Porque ahí estableció Dios al pueblo de Israel, y todos los países del mundo que no tienen a Dios en su corazón están atentando contra su pueblo, y al atentar contra el pueblo que Dios escogió desde el Antiguo Testamento, están atentando contra el mismo Dios de los cielos. Siempre hubo una lucha por querer destruir a esta nación, a este pueblo. Porque al destruir esta nación, este pueblo, están haciendo quedar mal, según ellos, al Dios de los ejércitos. Haciéndolo ver como un Dios que se equivocó, un Dios que no tiene poder. Por eso Dios ha sobreprotegido este pueblo y hoy lo está volviendo a reunir, de tal forma que en ese desierto hoy se cultiva, se siembra, se cultiva, y ese desierto ha vuelto a reverdecer, e Israel se está convirtiendo en uno de los países en el mundo que es el que más exporta vegetales, ahí cosechados en medio de las arenas. Esto es Dios, mis amados. Ningún país del mundo pudo haber soportado tanto. Desaparecido literalmente sobre la faz de la tierra, y hoy lo tenemos siendo protagonista de todos los acontecimientos mundiales. Miren, hay tanta profecía en el Antiguo Testamento sobre este pueblo de Israel, que la iglesia en la Edad Media, en el tiempo de los reformadores, cayeron en confusión, porque no hallaban dónde ubicar tanta profecía hacia este pueblo. Y decían, pero ¿a cuál gente va a reunir Dios? ¿Qué nación? Si eso no existe. No existía el Estado de Israel, ni existía el pueblo judío como pueblo. ¿Y dónde aplicar? ¿Dónde conectar los versículos bíblicos, la profecía de Dios hacia este pueblo? Los reformadores, los estudiosos de la Biblia, en ese tiempo quedaron en un vacío escritural. Y entonces empezaron a decir que se trataba de un pueblo espiritual, el Israel espiritual, que es la iglesia, y empezaron a aplicarle todas estas profecías y todas las bendiciones de Dios para ese pueblo de Israel a la iglesia. Y se hizo el chapsui bíblico. Y se hizo la horchata bíblica.
Y le dijeron a la iglesia, toda esta palabra es tuya. Porque tú eres el Israel espiritual. Ese pueblo ya no existe, ni volverá a existir nunca. Eres tú el Israel espiritual y todas estas promesas que están aquí son para ti. Le dijeron a la iglesia siglos tras siglos y hasta el día de hoy se sigue repitiendo lo mismo. Pero la realidad es otra, mis amados. Ahí hay una nación, se llama Israel, tienen su constitución, tienen sus leyes, tienen su pueblo, tienen su territorio. Y Dios está tratando con ellos. Por eso yo siempre sostengo y les digo, toda esta palabra es palabra inspirada por Dios. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis es palabra inspirada por Dios. Pero no toda esta palabra es de aplicación para la vida de la iglesia. Estamos viendo el mensaje profético de Jesús, que esto tiene connotación hacia la nación de Israel, hacia el pueblo hebreo, no hacia la iglesia. Y así como esto que estamos analizando en este momento, tenemos casi todo el Antiguo Testamento, que fue el trato de Dios con la nación de Israel. Desde que Moisés lo saca de Egipto, desde que Dios le da la ley en Sinaí, esa ley era para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Tenemos a una iglesia diciendo somos cabeza, no somos cola, lo cantan, lo vitorean, pero eso no es para la iglesia, eso era para el pueblo de Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús y la única cabeza que tiene la iglesia es Jesucristo. Nosotros no somos cabeza, ni estamos puestos aquí para conquistar pueblos, para conquistar naciones. Eso lo hacía el pueblo de Israel, porque ellos iban en pos de la conquista de la tierra que Dios les había prometido, que fue de la que tomaron posesión por manos de Josué y de Caleb, y que después libraron sendas batallas contra sus enemigos para sostener lo que Dios les había dado. La iglesia no ha tenido que pasar este tipo de pleitos, de luchas literales, ni armar ejércitos para defender ningún territorio, ni para conquistar terrenos, porque la misión de la iglesia es la de predicar el evangelio a toda criatura. Que la iglesia sufre persecución, sí la sufre, pero no por estar peleando territorios, no por estar peleando barrios, ciudades, países, continentes, sino porque se está combatiendo la fe de la iglesia que es en Cristo Jesús, y que ya vamos a tocar ese tema también. La iglesia y el pueblo de Israel son dos pueblos totalmente diferentes. La iglesia está compuesta por israelitas y gentiles convertidos al Cristo de la gloria. O sea que de judíos y de gentiles. Gentil se le llama aquel que no es descendiente de Israel. A ellos se les llama gentiles, nosotros somos gentiles. Y los israelitas, o los judíos, o los hebreos, como usted quiera llamarlos, que se convierten a Cristo, forman parte de la iglesia. La iglesia del principio toda fue hebrea, toda fue judía. Es que cuando hablamos de judíos estamos hablando en nombre de lo que es la nación hebrea. Aunque lo verdadero, lo real es que ellos son 12 tribus. Y Judá solo era una tribu donde salen los judíos. Entonces, mis amados, tenemos que este pueblo siempre le dio la espalda a Dios. Y se la sigue dando en este momento aún de lo que Dios está haciendo con ellos.
Este pueblo en este momento, ¿saben qué están haciendo? Están haciendo todos los preparativos para recibir a su Mesías. No es Jesús el Mesías de ellos, no es Jesús el Cristo, no es Jesús el ungido. Ellos están esperando otro Mesías. Están ya listos, ya hicieron todos los preparativos para lo que es la restauración del culto judío. Ya eligieron al gran sumo sacerdote, ya lo tienen. Ya tienen a 40 personas de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, para que ministren en el templo. Ya les mandaron a hacer todas sus vestimentas, las vestimentas sacerdotales. Esa vestimenta y el pectoral del sumo sacerdote está incrustada de piedras preciosas. Lindo, tal como está descrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo los escogieron? Empezaron a sacar nombres de los descendientes de la tribu de Leví y seleccionaron, hicieron el llamamiento, llegaron miles y miles de personas para ejercer su cuestión sacerdotal. Hicieron una selección hasta que sacaron los 40 que ya tienen ahí listos para restaurar el culto judío. Ya tienen la menorá, el candelabro de 7 brazos, que ha sido un símbolo de la fe judía, del judaísmo. Tienen todos los utensilios del templo. Ya encontraron el arca del pacto desde 1981, la encontraron, fue un secreto, lo mantuvieron, pero ya hoy es imposible. Ya autoridades del gobierno israelí, este gran sumo sacerdote, el que está electo, dice que ya tienen en sus manos, en su poder, el arca del pacto. Hicieron experimentos científicos y biológicos y ya crearon la vaquilla roja, la que Dios le ordenó a Moisés en tiempos del Antiguo Testamento, de que sacrificaran una vaquilla roja. Ya tienen este tipo de ganado. Miren, si es que ellos han caminado, pero a pasos agigantados, porque según ellos, su Mesías ya viene. Qué tremendo, ¿verdad? Ya tienen la maqueta del templo. Ya tienen el dinero para la construcción del templo, mandaron a hacer el velo del templo, han gastado cualquier cantidad de dinero en hacer la restauración para lo que es el culto judío, porque van a restaurar los sacrificios, porque como para ellos Jesús no es el Cristo, no es el Mesías, ellos van a continuar con este ritual. Solamente les hace falta ponerse de acuerdo en el lugar de la construcción del templo, porque hay un templo ahí que ahí llegan musulmanes a adorar y llegan judíos, entonces no construyen ahí porque se va a desatar una guerra enorme, y ellos lo que están haciendo es pidiendo la mediación del gobierno ruso y del gobierno de los Estados Unidos. En cuanto ubiquen el sitio donde construir el templo, en poquísimos meses van a tener construido el templo, y eso va a ser algo tremendo ante los ojos de la humanidad, porque el Cordero de Dios va a estar listo para su segunda venida. Ellos lo que están haciendo, y el mundo lo que está haciendo, mis amados, es preparando el camino del anticristo. Así como hay un Cristo a quien adoramos, a quien le rendimos honor, excelencia, también hay un anticristo, y que ese ser va a gobernar este mundo. Todos los preparativos que Israel está haciendo y que el mundo está haciendo van dirigidos a preparar el camino para este ser malvado. Jesús dice en Lucas 18:8, os digo
que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta él, ¿hallará fe en la tierra? Y yo te pregunto a ti, cuando Jesús venga, ¿hallará fe en esta tierra? Hay una lucha sin cuartel contra los designios, contra los principios eternos de Dios. Hay una lucha sin cuartel contra el mismo Dios, contra la iglesia, contra la fe de la iglesia, contra la palabra de Dios. Cada día sale más y más gente queriendo desacreditar la palabra bendita de Dios. Porque todo esto va en detrimento de la fe de la iglesia, la fe del mundo, la fe que una vez fue instituida y que la gente, aunque anduviera en pecado, pero siempre ha habido una especie de reserva, pero hoy eso ya se perdió. Ahora hay concursos de homosexuales disfrazados de Cristo, coronando al Cristo gay. Esto está tremendo, esto ya se fue de las manos. Estos días estuve publicando un video a través de las redes sociales de concursos de niños gay, niñas lesbianas y de niños gay, y uno gana el concurso y le ponen la corona de Miss Niño Gay. Porque el mundo está enfrascado en llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hace unos años una corte federal de Estados Unidos se pronunció a favor de un escrito donde se solicitaba la derogación de los 10 mandamientos ahí en el Capitolio en Arkansas. Cuando se hizo la declaración, alguien en contra de este monumento a los 10 mandamientos lo embistió con su carro y quebró esta placa, este monumento. Después la corte ordenó que ya lo retiraran porque esto atenta contra los derechos inalienables del hombre, donde todo mundo tiene el derecho de profesar lo que él quiera profesar. Y todo esto ocurrió en el gobierno de Obama, porque fue un gobierno nefasto para la nación, para el pueblo de Estados Unidos. Un gobierno que en todos sus hechos estaba en una batalla, enfrascado contra el Dios de los cielos. En estos días, ¿saben qué han hecho, hermano? Ahí donde estaba ese monumento a los 10 mandamientos, que a esto se le llama la ley moral de Dios, que cuando la gente se rige por estos mandamientos, la vida del ser humano se transforma, se cambia, porque estos mandamientos se componen en 2, en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy han puesto una estatua de un macho cabrillo llamado Baphomet, que es la misma representación de Satanás, porque este Baphomet es el ángel que cuida los 7 infiernos. Es el macho cabrillo. Ahí donde estaban los 10 mandamientos de Dios, hoy hay una estatua donde están adorando al diablo. En Estados Unidos. Porque la sociedad americana, una sociedad que fue cimentada en la palabra de Dios, con todos aquellos marineros que desembarcaron del Mayflower, que eran cristianos que iban escapando de la persecución, de la Inquisición de la Iglesia Católica, llegaron a Estados Unidos, la colonizaron bajo los preceptos sagrados de la palabra de Dios, y estos cimientos
fueron los que hicieron a esta nación la más poderosa del mundo. Pero hoy han sido socavados estos cimientos y tenemos una sociedad trastocada por las llamas del mismo infierno. A lo bueno le llaman malo, diciendo que esta palabra de Dios es un invento de los hombres y que la gente tiene derecho a creer lo que le dé la gana y que por lo tanto esta palabra no tiene que ser inculcada, no tiene que ser predicada. La sacaron de las escuelas, la sacaron de los colegios, la sacaron de las universidades. ¿Y saben qué pasa hoy, hermanos? Los alcaides de los centros penales en Estados Unidos están pidiendo a las iglesias que manden predicadores a predicarles a los reos, porque ellos notan que después de que se les predica esta palabra, el carácter del reo se suaviza. Y esta nación, si no corrige sus pasos, va a tener que lamentar, porque lo que el hombre o una sociedad siembra, eso va a cosechar. Qué triste es tener que escuchar a estos alcaides que ya están lidiando con gente que cometieron sendos delitos, pudiendo instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de ese camino y sea un hombre, una mujer temeroso de Dios, útil a su familia, útil a su barrio, a su colonia, a su ciudad, a su país. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es útil para instruir, para redarguir, para enseñar a todo hombre a comportarse conforme a la voluntad de Dios. Tenemos una sociedad corrupta, más corrupta, y hablo de la sociedad mundial, que la sociedad de Sodoma y Gomorra. Es increíble lo que está sucediendo. Países donde ya no les interesa y no les importa que el padre se meta a vivir con la hija, que las madres con los hijos, que los hermanos entre hermanos tengan relaciones, se hacen de la vista gorda, no quieren legislar en este sentido, han despenalizado este tipo de actividades sexuales, permiten el incesto. En nombre de la libertad, cuántas cosas hacen. Pero eso no es libertad, mis amados. Eso es libertinaje. Y el libertinaje es el que pervierte el corazón del hombre y lo vuelve contra Dios. Tenemos países como Canadá, España, Dinamarca, el Líbano y otros países más donde permiten la relación sexual entre el hombre y el animal. Países como el Líbano permiten la relación sexual entre el hombre y la oveja, el hombre y el caballo o yegua. Siempre dicen tiene que ser un animal hembra. Esto ya es el colmo, esto ya podría ser, mis amados, la gota que rebase o rebose el vaso. La ira de Dios está llegando a su punto final. Todo esto son principios y final ya casi de lo que Jesús dijo, de las señales que habrían de su venida y del fin del mundo. Tenemos una organización de Naciones Unidas, la ONU, presionando a los países del tercer mundo
Aquellos países que pasan con las manos extendidas buscando la dádiva de las naciones poderosas del mundo. Y la Organización de Naciones Unidas les dice a sus congresos y a sus gobiernos: aprueben la igualdad de género. ¿Qué es eso? La igualdad de género es permitir la relación legal entre hombres y entre mujeres, entre parejas del mismo sexo. Algo aberrante. Siempre ha existido la homosexualidad, siempre ha existido las parejas gay, pero siempre lo habían hecho bajo un manto de ocultismo o oculto, a escondidas. Hoy ya salieron del closet, ahora están en los parques, están en los centros de las ciudades, están en los mejores restaurantes, en los mejores salones, y ya llegaron a las salas de los congresos de la República pidiendo que aprueben, que legalicen este tipo de relación. A lo malo le dicen bueno, porque Dios ha legislado contra este tipo de relación. Hombres pervertidos, dice la palabra, hombres necios, cauterizados por su conciencia, han elevado su ira contra el Dios de los cielos. Pero no se equivoquen, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero esto no se queda ahí, mis hermanos. Hallará Jesús fe en la tierra cuando Él vuelva. Esto ya vino a socavar también los cimientos de la iglesia cristiana evangélica. La iglesia que otrora era un abanderado de los principios morales, de los principios éticos, de los principios espirituales, un abanderado de pregonar la palabra de Dios. Hoy tenemos denominaciones aceptando dentro de sus iglesias el matrimonio igualitario, y es más, tienen el descaro de ordenar parejas gay como pastores o como ministros. Hallará fe nuestro Señor Jesucristo cuando venga. Tenemos cualquier número de apóstatas y herejes metidos dentro de la iglesia cristiana. Trastocaron el texto bíblico. Lo que una vez se dijo que era sana doctrina, hoy es algo que está en un periodo de extinción, porque la han suplantado esta sana doctrina con doctrinas exóticas que les pega comezón a la gente por escuchar ese tipo de mensajes, pero que hablan de endiosar al ser humano. Algunos descaradamente le dicen a la iglesia: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Jehová Junior. Dios dice que tú eres Dios. Que decretes, que declares, que digas la palabra y que todo se hará. Apostasía, herejía. Con eso están suplantando la sana doctrina. Esto está incrustándose en el mismo corazón de las congregaciones. Y esto va en menoscabo, en detrimento de la misma fe del creyente, de la misma fe del cristiano. Por eso Jesús se pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Están suplantando la fe con actos de ofrenda, con actos de siembra, con actos de pacto. ¿Quiere que tu hijo se convierta? Pacta.
¿Quieres que tu marido se convierta? Pacta. ¿Quieres que tu relación en tu hogar se normalice? Pacta. El mensaje de la palabra de Dios no es el pacto, no es pactar, es dobla tus rodillas, clama al Dios de los cielos y Él hará. Han cambiado el mensaje puro y santo de la palabra de Dios por un mensaje herético, un mensaje encantador, un mensaje que despierta el interés de la gente, pero eso es vano, eso no tiene nada de solidez, y que en vez de ayudarle al crecimiento en la vida espiritual de la persona, lo aleja de Dios y de los preceptos divinos de nuestro Padre Celestial. Cristo viene, iglesia. Cristo no tarda, iglesia. Hasta en este mensaje hay quienes nos critican y dicen que pasamos queriendo escapar de esta tierra. Cuando hablamos del arrebatamiento, cuando hablamos del rapto, dicen que es que nos queremos ir, que es que somos de corazón duro, que no nos importa la gente, que lo que queremos es irnos y que los demás se pierdan en sus delitos y pecados. Hacen cualquier cosa por desvirtuar el verdadero mensaje de la iglesia establecido en la palabra. Desde el mismo momento en que Jesús ascendió a los cielos, el día siguiente la iglesia estaba ya esperando la venida del Hijo de Dios. Los apóstoles murieron, pero cada día de su vida estaban pensando que Jesús ya regresaba. El apóstol Pablo decía, es que yo no quiero ser hallado desnudo, Cristo viene, Maranata, quiero ser hallado vestido. Ya traducido, esto dice, yo no quiero ser hallado ya muerto, sepultado, quiero ser hallado vivo, para que la primer muerte no tenga, o la muerte física no tenga potestad sobre mí. Muchos dicen que somos la generación del rapto. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí quisiera que Jesús venga lo más pronto posible. Sí quisiera, mis amados, que aparezca desde los cielos como un relámpago que cruza desde el oriente al occidente, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Aunque creo en el rapto y sé que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser al final de la gran tribulación, y que en la gran tribulación quien va a estar gobernando es el anticristo, del cual pues le hicimos mención, y que los preparativos del pueblo de Israel es para recibir prácticamente a este ser malvado, ese inicuo, dice, a quien el Señor va a destruir con el resplandor de su venida, con la palabra que salga de su boca. Pero sí la iglesia de Cristo Jesús tiene que estar añorando la venida de su amado y sublime Salvador. Usted, iglesia, viva como que si Jesús viene en este mismo instante, porque su anhelo debe de estar conscientemente en que Jesús va a aparecer pronto para reunirse con su pueblo, con su iglesia. Vamos a seguir en otros programas
hablando sobre estos temas escatológicos, puesto que es un mensaje que ha perdido actualidad, es un mensaje que ha sido relegado y ahora se habla más de prosperidad, se habla más de conquista, se habla más de establecer reinos, se habla más de hacer cuestiones que al hombre y a la gente le agradan, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Gracias, mis amados, por el favor de su atención. Vamos a vernos el día de mañana a la misma hora. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos libres hoy, que somos libres, somos libres. El evento más esperado por toda la familia, Tour de Valores 2018, donde la alegría se siente en cada paso. Domingo 30 de septiembre, el evento que no te puedes perder. ¿Qué estás esperando? Inscríbete hoy mismo y recibe tu kit de participación. Disponible en Barbería El Turco, Panino frente a la UCRIS, Escipro, Naos Televisión, Facebook Tour de Valores y muchos lugares más. El evento que no te puedes perder, Tour de Valores 2018.